Hola, putazos. Hoy vamos a hacer un vídeo de la historia de San Lorenzo del Escorial, de historias y de eso. Ya hicimos el otro día de Guadagama, pues ahora toca de San Lorenzo del Escorial. Empecemos. Pues bien, San Lorenzo del Escorial se fundó creo que entre el siglo I antes de Cristo o el siglo I. No sé, en plan, hay un lío ahí de si fue antes de Cristo o después de Cristo, pero era un siglo I. Fue fundado por los romanos bajo el nombre de Lapidum Lapililum, en honor a que es un sitio muy rocoso, dado que está pues, construido obviamente en la ladera del Monte Avantos. Un nombre bastante peculiar. Eh, pues eso, que fue fundado por los romanos en el siglo I y que fue, pues, y que en verdad poco sabemos de ese sitio primitivo, donde hoy está San Lorenzo del Escorial. Sabemos que durante el siglo tercero, creo que era el siglo tercero o segundo, no me acuerdo, no, tercero, hubo una importante comunidad cristiana aquí, la cual fue perseguida por orden del emperador Diocleciano, el cual persiguió duramente a los cristianos. Y muchos cristianos fueron ejecutados y lapidados. Bueno, lapidados creo que los romanos no lapidaban, simplemente ejecutaban, crucificaban, ¿qué más que hacían? Disparaban flechas, como hicieron con San Sebastián, eh, quemaban y asaban y bueno, y demás cosas. Y eso. Paralelamente en Huesca, aunque todavía obviamente su historia no estaba ligada al pueblo actual, pero en Huesca vivía San Lorenzo, el cual pues da el nombre actual al pueblo, ¿no? Y que es patrón de aquí. Pues bien, vivía San Lorenzo, que ya sabéis que era un santo y que debido a y debido a que era muy cristiano, en plan de que estaba evangelizando y transmitiendo la palabra del Señor, pues los romanos decidieron ejecutarlo en una parrilla, en el cual murió. Y eso. Y bueno, y que ya más adelante os mostraré el por qué se renombró este pueblo con eso. Sí, fueron eso y bueno. Y luego en el siglo V ya con el fin del Imperio Romano de Occidente, pues los tribus germánicas tales como los vándalos, los suevos o los visigodos se instalaron en la península. Y, y por esta zona, pues creo que casi toda la península fue ocupada sobre todo por los visigodos, por lo cual esta zona fue ocupada por visigodos, el cual pues destruyeron algunas cosas romanas como el foro y el anfiteatro y eso, en plan, pero otras estructuras como el teatro antiguo y eso las conservaron, las respetaron. Eh, y construyeron pues aquí un edificio que hay por aquí cerca que es la Ballestería, ¿no? Que es un edificio medieval. Un edificio medieval, aunque eso sí, luego estuvieron aquí, poco se sabe del periodo en el que estuvieron los visigodos aquí. Creo que, no, espera, o la ballestería, no, creo que la ballestería en realidad se produjo con la Reconquista, se construyó durante la Reconquista. Pero bueno, los visigodos estuvieron aquí hasta que en el siglo VIII vinieron los árabes a invadir la península y esto se convirtió en zona mora, en plan, ya sabéis, ¿no? Toda la península, salvo Asturias, Cantabria y la zona pirenaica que se mantuvieron cristianas. El resto todo cayó en poder de los árabes, pero bueno, y eso. Y aquí, pues los cristianos que quedaban aquí, pues fueron duramente perseguidos y eso. Y, y en plan que fueron discriminados. Hasta que en el siglo X pues llegó la reconquista en el cual pues a la vez que se reconquistaban ciudades importantes como Segovia, Toledo, bueno, y Madrid, que bueno, que Madrid en aquel entonces no era
era solo un pequeño pueblito con un alcázar, en plan, era un pueblito chico. Em, Y eso, pero que casi a la vez que se conquistan esos enclaves, pues San Lorenzo el Escorial era reconquistado, en plan, era reconquistado, aunque obviamente todavía no se llamaba San Lorenzo. Obviamente, ya sabéis cuándo empezó a llamarse así. Y eso. Y ahora sí, después de la reconquista, ya estando otra vez el cristianismo, pues se construyó el edificio La Ballestería y bueno, y también se construyó una especie de patio, de una especie de, no sé si es una capilla, un depósito, bueno, un depósito real que hay ahí arriba en la ladera del Monte Avantos, que es un edificio gris de piedra que parece ser de estilo románico o algo así, similar al edificio este de Santa María del Naranco. Tiene, es muy parecido, es. En plan, eso que hay ahí arriba. Y también construyeron, pues, varias cosas, ¿no? Algunas casas más. Y bueno, y también hay abajo, y también en la Reconquista, tras la Reconquista, todo eso coincidió también con la fundación del pueblo de abajo, del Escorial de abajo, que se fundó durante el medievo. El Escorial de abajo que se constituyó como ayuntamiento, pero bueno, eso es una historia aparte, eso es aparte, lo del Escorial de abajo. Por lo cual, pues eso, dos pueblos juntos. Y luego, ¿qué más? Y los concejales, y luego eh, siguió la vida tranquila aquí, hasta la llegada de hasta que, bueno, hasta eso. El pueblo continuó sin grandes cambios hasta la segunda mitad del siglo XVI, que fue justo cuando, ya sabéis, que ocurre la victoria sobre las tropas francesas en San Quintín, y ahí, que fue el día de San Lorenzo, y el 10 de agosto, y que para conmemorar esa victoria, pues se decidió construir, aquí arriba, se decidió construir un monasterio, bueno, un monasterio, palacio real y más cosas, bueno, era monasterio y palacio real a la vez, donde residiría el monarca y donde enterrarían también a él y a sus descendientes. Bueno, y también trasladaron los restos de su padre Carlos V de Alemania, primero de España. En plan, sí, Felipe II mandó construir el monasterio aquí en honor a San Lorenzo y por ese motivo decidieron cambiarle el nombre al pueblo y pasó a partir de entonces a llamarse San Lorenzo del Escorial. Y pusieron como patrón a San Lorenzo, naturalmente. Mientras que la patrona sería la Virgen de Gracia, aunque bueno, creo que esa ya lo era antes. Esa ya era patrona antes, la cual hasta ese tiempo, no sé hasta cuándo, recibía culto en su ermita del bosque de la Guería, aunque no era la actual, sino otra que estaba más por la zona de la Silla, que por cierto, el monarca contemplaba las obras del monasterio desde la Silla de Felipe II, la cual se cree que es una construcción prerromana, un antiguo altar celtíbero y eso, un antiguo altar celtíbero y que eso, y que bueno, la construcción de la obra magna de San Lorenzo el Escorial duró como unos 20 años o así, y, y eso, y también en esa época pues se construye, pues fue el pueblo pues tuvo una gran ampliación, ¿no? Se amplió el pueblo y empezó a crecer bastante fuerte, debido a la importancia del monasterio. Y, a la vez que el monasterio, pues se construyeron las casas de oficios en los alrededores. Ya sabéis que el monasterio, pues está rodeado, bueno, por sus caras norte y oeste, está rodeado por la lonja y también por las casas de oficios, que ya sabéis, ¿no?
Y eso, que es donde está actualmente la Casa de la Cultura y demás cosas, y en la sala de exposiciones y el santuario de la Virgen de Gracia. Están ahí todo eso, no en las casas de oficios. Cuando el monarca murió en el año 1598, a ver la fecha, 13 de septiembre de 1598, pues le sucedió su hijo Felipe III, que tanto Felipe II como su padre pues fueron enterrados en el monasterio. Bueno, su padre, que ya lleva muchos años muertos, simplemente trasladaron sus restos mortales aquí, ya sabéis, pero bueno, que fueron muy buenos y eso. Eh, Luego, pues durante el reinado de Carlos III ya pues empezó las inestabilidades del imperio español. Y bueno, ya sabéis que durante el reinado de Felipe II España alcanzó la cumbre de su poder y se convirtió en el país más poderoso del mundo. Sin embargo, eso cambió al siglo siguiente, durante los reinados de Carlos III y no de no de Felipe III y Felipe IV, tú que me voy por los cerros de Úbeda. Pues eso, eh, la expulsión de los moriscos a principios del siglo XVII pues provocó que el pueblo perdiera una parte importante de la población. Y también pues se sucedieron varias revueltas y estallidos sociales debido a eso. Luego vino la Guerra de los 30 años, en el cual España se tenía que enfrentar a los países protestantes, los cuales pues eran muy puñeteros. Y eso. Y que finalmente Francia pues apoyó a los países protestantes pese a ser católica y bueno, y esa gran coalición pues derrotó a España pues básicamente a mediados del siglo XVII, ¿no? 1648, por ahí. Y ese hecho, aquel hecho que creo que se llamó la Paz de Westfalia, pues marcó el fin de la hegemonía española en el mundo. Plan, España dejó de ser el país más poderoso del mundo. Y la hegemonía pasó a manos de Francia. Y que en aquel entonces pues gobernaba el rey Sol. ¿Qué más? Y que luego, pues aquí estaban todavía los Austrias seguían gobernando, pero ya debido ¿cómo se dice? Al incesto o a la endogamia que solían hacer los reyes en aquella época, pues los hijos cada vez salían más tarados o más así, más malditos, en plan, ya sabéis, ¿no? Hasta que más, pues así, con deformidades y varios defectos, ¿no? Uh, Hasta que finalmente llegó el reinado de Carlos II, el cual fue llamado el hechizado, ya que sufría debido a la endogamia que había en la familia, de la endogamia de sus padres y todo eso, pues el tipo nació estéril, en plan fue llamado el hechizado por eso, porque era estéril y también tenía otros graves problemas de salud que le hicieron pues que su vida fuera pues muy delicada. Creo que murió pronto, ¿no? Sí, murió pronto y eso, y que fue muerto, y que eso. Obviamente murió sin descendencia, pese a los múltiples intentos. Eso. Se me olvidaba un dato especial, que es la historia de la sagrada forma que hay en la sacristía del monasterio. Pues bien, pues cuenta la historia que en la ciudad de Gorkum, Holanda, un grupo de protestantes profanó un templo católico hasta el punto de arrojar por el suelo las sagradas formas, incluso pisar con sus botas y atravesar una de ellas. Milagrosamente de cada uno de sus agujeros manó sangre. Esta reliquia fue ofrecida al rey Felipe II y llegó al monasterio a 1597. Hoy ocupa... Sí, pues eso, que es una sagrada forma, una custodia
con la sagrada forma muy especial que se adora o venera aquí en el monasterio, que se me olvidó esa parte, es que no tenía muy claro la fecha, por eso lo estaba dejando para más adelante, pero ya sabemos que fue durante el reinado de Felipe II ese hecho, que el cual pues en la actualidad está guardado pues en un relicario el cual pues está dentro de un templete de estilo neogótico en la sacristía. Si bien esa reliquia o esa custodia solo puede contemplarse durante la mañana del último domingo de septiembre, a finales de septiembre, que normalmente el altar de la sacristía, pues en el centro hay un cuadro en el cual se ve a Carlos II creo que era, venerando la sagrada forma. Pero sin embargo, cuando ese día por la mañana, en un acto solemne, el cuadro se baja y detrás se descubre un precioso crucificado de bronce dorado, similar a las esculturas que hay en el altar mayor de la basílica y que debajo del crucificado aparece el templete neogótico con la custodia. Ahí. Y esa es la historia de la custodia. Bueno, volvamos al cambio de dinastía. Pues sí, murió el último de los Austrias y empezaron a reinar los Borbones, con Felipe V a la cabeza, en plan, el cambio del siglo XVII al XVIII trajo ese cambio importante de la dinastía. Y que empezaron los Borbones, la era de los Borbones, en el cual pues el reinado de Felipe V fue el primero, el cual pues adornó y embelleció ciertos sitios y del pueblo y eso. Y bueno, y luego también creo que por esa época se trasladó la imagen de la Virgen de Gracia, se trasladó desde su ermita primitiva hasta el santuario, hasta su actual santuario en la Casa de los Oficios. Se trasladó ahí la Virgen de Gracia. Y bueno, y creo que se derrumbó la ermita original, se derrumbó y se construyó otra más abajo cerca de la carretera, el cual es donde van actualmente cada segundo domingo de septiembre. Y eso, y eso es lo importante. Y creo que también al lado se construyó la ermita de San Antón para albergar la imagen del santo de San Antón, el cual pues va a ser ya mismo su festividad. ¿Y qué más? Y bueno, y se hacen pues varias cosas, ¿no? Varias procesiones y de eso. A ver. El reinado de Felipe V pasó sin muchos cambios. Y luego creo que hubo un rey intermedio entre él y Carlos III, pero que fue corto. Luego después, a mitad del siglo XVIII, llegó Carlos III al poder y bueno, y bajo su reinado, el cual fue considerado el mejor alcalde de Madrid, ya sabéis que él construyó la Puerta de Alcalá, las Cibeles, el Neptuno y demás monumentos en Madrid, pues aquí también durante su reinado se construyeron algunas cosas, como las casitas del príncipe y del infante. La del príncipe que era para su hijo Carlos IV y la del infante pues para su hermano, que la casita del príncipe es la de abajo y la del infante es arriba. Eh, y ya sabéis, ¿no? Se construyeron y también se construye, también bajo las obras bajo la dirección de su arquitecto oficial que era Juan de Villanueva, pues se construyeron algunos edificios, ¿no? Algunas viviendas, en plan, se derrumbaron algunas viviendas antiguas que estaban hechas polvo, en plan, que databan o bien del medievo, algunas databan del medievo y que fueron sustituidos por edificios de Juan de Villanueva, en el cual pues entre los cuales destacamos pues una casa que hay en el centro del pueblo, un edificio ahí. Luego las cocheras del rey también datan de esa época, las cocheras del rey. También una hospedería real
que en la actualidad es un conjunto residencial y que está al lado del auditorio. Adivinar qué es eso en la actualidad, adivinadlo, ¿eh? Que me daréis una sorpresita y todo. En plan, eso. Y también pues se construyó el Real Teatro Coliseo de Carlos III, que está en la Plaza de los Jardincillos, ¿no? Bueno, la calle Florida Blanca, esquina con la Plaza de Jacinto Benavente, los Jardincillos. También se construyó el Teatro Coliseo ahí en esa época. Y creo que nada más, no, no sé si me dejo alguna otra cosa, pero bueno. Bueno, y también mencionar que pese a esas obras de ampliación y eso, que de esa época, el pueblo perdió población, dado que debido al hacinamiento de tanto de este pueblo como de los de alrededor, pues el rey decidió fundar un nuevo pueblo en lo que hoy es Guadagama. De hecho, parte de la población de aquí se tuvo que ir a Guadagama, que se acababa de fundar. Y bueno, ya sabéis, ya os lo he explicado eso en historias de Guadagama. Por lo cual, eso, hubo gente que se fue a Guadagama. Y eso, y así terminó el siglo XVIII y llega el XIX, en el cual pues suceden, ya sabéis, ¿no? Que el reinado de Carlos IV fue turbulento y en el cual pues le traicionó su hijo Fernando VII y que después pues vinieron los franceses a invadirnos y ocuparon la península y, y que, y que en el 2 de mayo de 1808 con el estallido de eso, con las revueltas que hubo y que, y que al día siguiente fueron los fusilamientos, pues encendió la chispa que emprendió la mecha de la guerra, que se inició la guerra de la independencia y bueno, y aquí en este pueblo pues se luchó valientemente contra los franceses. Los franceses pues saquearon muchas reliquias antiguas del monasterio, aunque afortunadamente la mayoría de reliquias se pudieron recuperar luego y restaurar. También decidieron, también pues se les echó de aquí a los franceses y que bueno, ya sabéis, ¿no? Y que se les echaron enseguida, ya que aquí también había un pequeño destacamento. Y eso, que se echaron de aquí a los franceses y bueno, y la guerra continuó hasta que en el 1812 o así, con la ayuda de Inglaterra y Portugal, pues España logró echar a los franceses de su territorio y se terminó la guerra de la independencia. Luego en el año 1832 sucede la peste quina que ya os conté en mi vídeo de Guadagama, que se cree que tuvo origen en un establo que había en Guadagama, ¿no? Pues bien, fue una peste que diezmó la población de los pueblos de la zona y que, bueno, y que esta fue una de las localidades más afectadas por la peste quina. En plan, fue muy severa aquí en esta zona. Durante las guerras carlistas, pues este pueblo se posicionó, dada lo tradicional lo tradicionalista que siempre ha sido y eso, pues se pusieron del lado de los carlistas. Se pusieron de manos del lado de los carlistas y bueno, ya sabéis cómo terminó eso. Después vino la Primera República que ya os lo conté, que no duró ni un año y hubo 4 presidentes del gobierno. Y que bueno, aquí en este pueblo, dada la tradición monárquica que tiene y que es donde se guardan donde están enterrados los reyes, pues aquí no fue muy bien recibida la Primera República. Bueno, ni la primera ni la segunda, pero bueno, nos estamos adelantando a los acontecimientos. Pues eso, que aquí, pues eso, aquí se sucedieron varios levantamientos y sublevaciones por parte de la población para que no prosperara la Primera República y que bueno, y que obviamente esas protestas fueron acalladas brutalmente.
por las autoridades, las cuales pues abrieron fuego a la población. Luego pasamos del siglo XIX al XX, donde ocurren varias cosas. Primero, pues lo de, pues durante eso, a ver, durante los hechos de la Semana Trágica de Barcelona, pues aquí hubo otra revuelta que fue duramente aplacada. Durante la dictadura de Primo de Rivera, pues hicieron más cosas, ¿no? Como como una nueva casa de guardabosques arriba en la cima del Monte Abatos y eso, para proteger la zona. Luego llegó la Segunda República, que bueno, que ya os lo he dicho antes, que no fue bien recibida y que hubo varias revueltas, ¿no? Que fueron, pues, que fueron brutalmente silenciadas. Y eso, que aquí, pues, aquí, aquí no se aceptó la Segunda República y siguieron anhelando el regreso de los reyes. Y que desaparecieron y que fueron fundidos todos y eso. Y que bueno. Luego vino la guerra civil en el 36 y que, como ya os dije antes, pues esta zona estaba más o menos a caballo entre la zona nacional y entre la zona roja. En plan, esto estaba, pues por los pelos está en la zona roja, pero al otro lado del Monte Avantos era zona nacional. Y también este sitio fue escenario de numerosas batallas, que ya os he contado, ¿no? Ya os conté lo de los búnkeres y trincheras que se hicieron cerca de Guadarrama, ¿no? Pues aquí se hizo otras cuantas también. Eh, Durante estos hechos, pues las milicias rojas, pues lo que hicieron fue incendiar los templos y eso. Bueno, el monasterio no lo tocaron debido a lo importante que es Yalo y eso. Pero lo que sí quemaron fue o destruyeron fue y saquearon fue el santuario de la Virgen de Gracia, donde de hecho la imagen antigua se perdió. Se perdió entre las llamas y tuvo que hacerse la actual en los 40 por Mariano Benlliure. Y eso. Ya en el 39, con el fin de la guerra y la llegada del franquismo, pues aquí se celebró mucho la victoria de los nacionales y fue, pues el franquismo fue una época en la cual muy próspera para San Lorenzo del Escorial, ya que entre los años 40 y 50, bueno, y no sé si en los 60 todavía sigue en construcción, pero lo que se construyó dentro del municipio fue el complejo monumental del Valle de los Caídos. Del Valle de los Caídos, donde Franco lo ideó como sitio donde enterrar a todos los caídos de la guerra civil, tanto de un bando como de otro. Y que, y que se construyó pues una gran abadía, bueno, una gran basílica excavada en la roca de un peñón, el cual fue coronado por una gran cruz y, y se construyó una basílica ahí dentro y también una abadía. Hay un buen sistema de eso, una buena construcción. También también se construyeron embalses como el del Batán ahí arriba o también el embalse de... No, pero el embalse de Valmayor ese más bien es del Escorial de abajo, pero bueno, lo contaremos también, el embalse de Valmayor. Y también, pues eso, se produjeron varias cosas. Y eso, en plan, ya sabéis, ¿no? Eso. Bueno, putazos, esta primera parte la dejamos aquí porque es que se me hace largo el vídeo. Bueno, y no solo eso, que es que me lo cortan, tío. No me dejan grabar más. Ya lo visteis el otro día. Así que continuamos a la siguiente. Pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos.